como si estuvieras haciendo algo mal, como si Dios no fuera a tomar en serio tu oración solo porque estás en la cama. Tal vez alguien ya te dijo que eso es una falta de respeto, que lo correcto es arrodillarse, ponerse de pie, hacer todo de una forma específica, y sin darte cuenta, eso empezó a pesar dentro de ti. Y lo más peligroso es que esa culpa entra poco a poco, en silencio, y empieza a alejarte de Dios en lugar de acercarte, porque comienzas a pensarlo 2 veces antes de orar. Empiezas a sentir que necesitas estar perfecto para hablar con Él, como si Dios exigiera una actuación, cuando en realidad Él siempre buscó relación. Pero hoy, esa duda necesita ser resuelta, porque la verdad es simple y al mismo tiempo profunda. Orar acostado no es pecado. Y cuando entiendas esto a la luz de la palabra, esa culpa va a caer por tierra, y vas a descubrir algo que puede cambiar completamente la forma en que te acercas a Dios. Porque tal vez lo que está bloqueando tu vida espiritual no es falta de oración, es exceso de reglas que Dios nunca creó, y hoy eso va a ser quebrado. Ahora presta atención, porque lo que viene a continuación está en la Biblia, no es opinión. Muchas personas crecieron creyendo que existe una forma correcta de orar, como si Dios estuviera observando tu posición antes de decidir si te va a escuchar, como si existiera un estándar invisible que debe seguirse para que la oración funcione. Y eso va creando una mentalidad peligrosa, porque la persona empieza a preocuparse más por lo externo que por lo interno, más por la postura del cuerpo que por la condición del corazón. Y sin darse cuenta, la oración deja de ser un encuentro, y pasa a ser casi un ritual. Pero eso no viene de Dios. Jesús dejó esto claro cuando habló de aquellos que oraban solo para ser vistos. Personas que hacían todo correcto por fuera, pero por dentro estaban desconectadas, vacías, sin verdad. Y Él mostró que Dios no está interesado en la apariencia, sino en la sinceridad. Porque, ¿de qué sirve un cuerpo arrodillado si el corazón está lejos? ¿De qué sirven palabras bonitas si no hay entrega? Dios no necesita que estés de pie, ni arrodillado, ni con las manos levantadas. Él quiere algo mucho más profundo. Él quiere tu corazón. Él quiere verdad. Él quiere presencia. Él quiere relación. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de intentar impresionar y comienzas a conectarte de verdad. Y ahora déjame mostrarte esto en la práctica, con ejemplos que están en la propia Biblia. Mira lo que pasó con el rey Ezequías. Él estaba al borde de la muerte, sin fuerzas, sin salida, y el profeta llegó diciendo que no había esperanza, que iba a morir. No era un diagnóstico cualquiera, era una sentencia. Todo parecía terminado, todo parecía definido, y humanamente hablando, no había nada más que hacer. ¿Y sabes lo que hizo Ezequías? La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 20 que él volvió su rostro hacia la pared y oró. No se levantó, no se arrodilló, no llamó sacerdotes, no preparó un ambiente especial, simplemente habló con Dios ahí mismo, acostado, como estaba, con la poca fuerza que le quedaba. Y eso revela algo muy profundo, porque en ese momento no tenía energía para apariencia, solo tenía espacio para la verdad. No había actuación, no había religiosidad, solo un corazón desesperado buscando a Dios. ¿Y qué pasó después? Antes de que el profeta saliera del palacio, Dios lo mandó regresar, diciendo, «Yo escuché su oración», y añadió 15 años de vida. Ahora piensa en esto con calma. Un hombre acostado, sin postura religiosa, sin ritual, sin esfuerzo externo, pero con el corazón completamente rendido. Y Dios respondió inmediatamente. Eso destruye completamente la idea de que Dios depende de tu posición para actuar, porque si fuera así, esa oración ni siquiera habría sido considerada. Y no termina ahí. David, a quien la Biblia llama hombre conforme al corazón de Dios, alguien que tenía una intimidad real con Dios, alguien que sabía lo que era la presencia, escribió algo muy fuerte. En el Salmo 63 dice que recordaba a Dios en su cama durante la noche, en las vigilias, en los momentos en que todo estaba en silencio. Ves el escenario, sin multitud, sin templo, sin música, solo él, acostado, y Dios. Es decir, él buscaba a Dios ahí, en el lugar más simple, más íntimo, más escondido, y aún así, profundamente verdadero. Y hay más. En el Salmo 4 está escrito que, al acostarse, debemos reflexionar en el corazón y permanecer en silencio delante de Dios. Esto no es una sugerencia humana, es dirección.
Es Dios mostrando que incluso en ese momento, cuando te acuestas, cuando el día termina, cuando todo se desacelera, todavía hay un espacio espiritual allí, un espacio de encuentro, un espacio de alineación con Él. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No solo está permitido orar acostado. Hay un ambiente espiritual que muchas veces solo ocurre allí, cuando ya no estás tratando de impresionar a nadie, cuando ya no estás corriendo, cuando simplemente te detienes y te abres. Porque muchas veces es justamente en la cama, en el silencio, al final del día, que las máscaras caen, que el corazón se revela, que el alma habla con más verdad. La propia palabra muestra que buscar a Dios acostado no solo es permitido, sino que ocurre de forma natural en la vida de quien tiene intimidad con Él, de quien entiende que la relación va más allá de la postura. Y eso cambia todo, porque quita el peso de la regla y devuelve el enfoque a lo que realmente importa, un corazón sincero delante de Dios. Ahora detente por un momento y piensa, cuando oras acostado, generalmente cuando estás cansado, cuando ya no tienes fuerzas, cuando el día fue pesado, cuando la mente está llena, y es exactamente en esos momentos que muchas oraciones se vuelven más sinceras, porque no hay apariencia, no hay esfuerzo por impresionar, solo hay verdad. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces ni siquiera sabemos orar como deberíamos. Dios no se aleja cuando estás débil, Él se acerca. Pero ahora viene la parte que necesita ser entendida con madurez, porque aquí está el equilibrio que muchos pierden. Orar acostado no es pecado, pero puede revelar algo incorrecto, dependiendo del motivo, porque hay una línea muy fina entre sinceridad y comodidad, entre debilidad y descuido espiritual. Hay diferencia entre alguien que está cansado físicamente, espiritualmente, mentalmente o enfermo, imposibilitado, y alguien que simplemente no quiere posicionarse. Hay diferencia entre quien no puede y quien no le da importancia. Y esto es serio, porque Dios no solo ve lo que haces, Él ve lo que podrías hacer y decides no hacer. Si puedes detenerte, si puedes dedicarte, si tienes energía para tantas otras cosas, pero nunca tienes disposición para apartar un momento con Dios, si hay tiempo para todo, menos para Él, entonces el problema no es estar acostado, es el valor que le estás dando. Y tal vez esto nunca ha sido confrontado dentro de ti, porque es fácil justificarse, es fácil decir, estoy cansado, pero en el fondo hay una verdad que Dios conoce. Aquello que es prioridad en tu vida siempre encuentra espacio, siempre encuentra fuerza, siempre encuentra tiempo, y cuando Dios empieza a quedar siempre al final, siempre en automático, siempre en el resto del día, eso no habla de posición, habla de distancia. Y por eso esta advertencia es tan importante, no para condenarte, sino para despertarte, porque un corazón sincero, hasta ahora acostado, pero un corazón rendido, cuando puede, elige posicionarse, no por obligación, sino porque entiende quién es Dios. Sé sincero, puedes pasar mucho tiempo en el celular, viendo, deslizando, distraído, pero cuando llega el momento de hablar con Dios, ¿aparece el cansancio? Entonces no es el cuerpo, es la prioridad, porque quien valora, se posiciona. Entonces recuerda, Dios te escucha acostado. Sí, Él no ignora tu oración solo porque estás en la cama, Él no se aleja porque estás cansado, o tal vez enfermo, imposibilitado. Él no cierra los oídos por causa de tu posición, Él examina tu corazón, tu intención. Cuando entiendes quién es Dios, algo dentro de ti empieza a responder, no por presión, sino por amor, por reverencia, por reconocimiento. Por eso el equilibrio es tan importante. Habla con Dios en todo momento, incluso acostado. Habla con Él en el silencio de la noche, en medio del día, mientras caminas, mientras trabajas, porque la relación con Dios no puede limitarse a una sola forma. Pero al mismo tiempo, no dejes que eso se vuelva algo superficial. Ten momentos en los que decides detenerlo todo, momentos en los que te desconectas del resto y te conectas de verdad con Dios, momentos en los que eliges posicionarte, no porque alguien te lo dijo, sino porque entiendes el valor de ese encuentro. Porque hay algo que sucede cuando haces eso. Tu mente se desacelera, tu corazón se alinea, tu fe se fortalece, tu sensibilidad espiritual aumenta. Dejas de hablar con Dios de cualquier manera y comienzas a entregarte de verdad.
Y es en ese lugar donde muchas cosas empiezan a cambiar, porque eso fortalece tu fe, alinea tu corazón y muestra, no solo con palabras, sino con acciones, quién es Dios realmente en tu vida. Entonces guarda esto en tu corazón. Orar acostado no es pecado. Dios escuchó a Ezequías en la cama, escuchó a David durante la noche y sigue escuchándote hoy, exactamente donde estás, en tu cuarto, en tu realidad, en tu momento. Él no exige perfección, Él busca sinceridad. Pero un corazón rendido siempre encuentra una forma de posicionarse, no solo por fuera, sino por dentro, porque entiende que Dios no es solo alguien a quien busca cuando le conviene, sino alguien a quien honra cuando puede. Entonces tal vez hoy no se trata de cambiar la posición de tu cuerpo, sino de alinear la postura de tu corazón. Si esta palabra habló contigo, comienza hoy. No esperes el momento perfecto,